El artesano, capítulo 15. Nirvana, in utero. Es martes 21 de septiembre de 1993. Acababa de iniciar mi segundo año de secundaria. Era un día común y corriente para mí. Sin embargo, a la par, ese día también se estrenaba el tercer álbum de estudio de la banda Nirvana, el grandioso In Utero. Pain is beautiful. Breathe and focus. So remember, mothers, love your pain. Breathe, you sons of bitches. Who am I kidding? Pounding out a kid? Breathe. Hurts like hell. Push. Push. Close your legs. Close your legs. Did you know that the placenta makes really yummy soup? Este fenomenal álbum se convertiría en uno de mis 5 discos favoritos de la historia. Ahora mismo ocupa el puesto número 5. Ya hablaré de eso más adelante. Yo no conocí de inmediato el In Utero, es decir, no lo escuché recién salió. Por aquella época era muy difícil conseguir música, sobre todo si eran estrenos. De Nirvana pues yo solo conocía el Nevermind, pero para el siguiente enero o febrero más o menos, no recuerdo bien, finalmente lo pude escuchar. Estaba yo en casa de mi amigo Tello, estaba con Luis Alberto, su hermano, quien tenía regados todos sus discos en la sala. Y entre todos ellos estaba el In Utero. Lo tomé y Luis me dijo, me lo acaban de prestar, está buenísimo, ponlo. Lo tomé y lo puse de inmediato. En la contraportada yo buscaba canciones conocidas, ¿no? Como Come As You Are, Drain You, no sé, canciones del Nevermind. Lo escuchamos ahí en casa de Tello y la verdad es que no me impactó mucho. Es decir, no lo digerí muy bien, pero tampoco me desagradó. Me lo prestó para grabarlo en cassette, que es cosa que solíamos hacer en aquellos tiempos. Después de escucharlo varias veces, sí hubo una canción que me llamó la atención. El primer sencillo que publicaron, que fue Heart Shaped Box. Es una canción fantástica. El sonido era completamente distinto al Nevermind. Así que bueno, al final fue un álbum más, pasó un cuanto tanto desapercibido a mis 13 años de edad. Todavía recuerdo que un compañero de la secundaria un día lo llevó a la clase y hablaba maravillas de él, como si fuera un disco de culto. Eso me intrigó un poco, pero no lo suficiente como para volver a escucharlo completo. Pasó mi época de la secundaria y a mitad de la preparatoria fue cuando me volví a encontrar con In Utero. Ya con otra perspectiva, ya había pasado el suicidio de Kurt Cobain, ya había salido el mítico disco del MTV Unplugged en New York, también había salido en video la última presentación en los estudios MTV, que ahora se conoce como el Live and Loud, y para aquella época Nirvana estaba sonando bastante, cobró mucha fuerza, así que me sumergí de lleno en el In Utero, ya con su sonido un poco más digerido, comprendiendo las letras y sobre todo comprendiendo un poco más aquel sonido innovador del álbum. Nadie lo sabía, incluso puede ser que ahora mismo nadie lo sepa, pero In Utero fue un disco parteaguas para el nuevo sonido que vendría. Bandas como los Strokes, The Hives, White Strip, los Arctic Monkeys, pues fue un sonido que ellos adoptaron o copiaron del In Utero, no lo sé. Es que el In Utero fue realmente un sonido nuevo. Uno podría decir que solo son guitarras distorsionadas con batería, bajo y Kurt Cobain gritando, pero para un oído que no esté educado es probable que lo escuche así. Pero para quien tenga un buen oído notará que In Utero tiene un sonido que jamás nadie había sacado hasta entonces. Sobre todo a nivel de producción, de mezcla. El sonido del In Utero fue como trasladar el ensayo de una banda de grunge en su garage a la alta fidelidad. Un sonido garajero, masterizado, a lo-fi sin perder la esencia de la banda de garage. Acordes de sextas, novenas, todas estas con distorsión, un bajo crudo, una batería seca y hueca, una cosa fantástica. Y aquel sonido lo reprodujeron aquellas bandas que ya mencioné, entre otras más. Como quien dice, el In Utero de Nirvana fue un álbum innovador, que creó la nueva vertiente del rock de finales de los 90s y principios del nuevo siglo. Pero también es cierto que una de las cosas que lamentamos es no saber de qué nos perdimos. ¿Qué otra cosa hubiera hecho Nirvana si Kurt no se hubiera quitado la vida? Yo sí estoy seguro que hubieran trascendido aún más. Lo mejor de Nirvana estaba por venir, pero el hubiera no se conjuga.
Por supuesto, los Foo Fighters, quienes ahora son una banda legendaria también, tienen toda la esencia del Inútero. Ojo, no de Nirvana, solamente del Inútero. Y bueno, pues no es una sorpresa, Inútero es un disco fantástico. Para mí es un poco parecido al álbum blanco de los Beatles. Es como el álbum blanco de los Beatles, pero de los 90. Es decir, llegó con un sonido nuevo a influenciar a las nuevas generaciones. Toda la atmósfera que rodea el disco fue un impacto para mí. Me pasó algo similar al álbum blanco. La parte visual me encaminó a lo sónico. Ver las fotos de la banda en medio de las grabaciones. Kurt con una chaqueta de cuero negra y su guitarra acústica. El estudio con una atmósfera muy hogareña. Una clásica casa del norte de Estados Unidos. Los estudios Pachyderm de Minnesota. En medio de la nieve. Toda esa parte visual me transportó a lo sónico. Aquel sonido que ya mencionaba, un sonido garajero, masterizado, crudo, pero en lo-fi. Siempre es muy importante para mí juntar las dos partes. Por eso es que a mí no me fascinan las plataformas digitales, ¿no? Como Spotify, Amazon, etc. Con ellas se perdió aquel contacto físico con el arte. Ver el disco, su artwork, palparlo, sentirlo, no lo sé. Creo que el arte visual es la puerta para llegar a comprender a fondo el contenido sónico. Yo llegué a digerir este álbum en un momento muy confuso de mi vida. Aquellas letras le daban sentido a lo que sentía en aquel momento. Una tarde en la casa de un compañero de la preparatoria, bebiendo con algunas drogas recreativas, con compañeras, la atmósfera grunge en todo su esplendor. En algún momento me quedé a solas con una de mis compañeras en una de las habitaciones. Nos pusimos a fumar con nuestro respectivo trago. Coincidentemente mis amigos afuera pusieron el Inútero a todo volumen. Creo que a partir de aquel momento deleité de otra manera el disco. Desde que comenzó Serve the Servants y sus frases más destacadas para mí como los autonombrados jueces juzgan más de lo que ellos han vendido. O aquella otra frase que dice siempre tuve un padre, pero nunca tuve un papá. Luego vino la poderosa batería y la guitarra de Sandals Appearance, luego Hershey Box, mi favorita de todo el disco, con su sonido crudo y armonioso y a la vez místico. Descubrí que todo el disco era una serie de eventos literarios que se ajustaban a mi pensar y sentir. Kurt narraba lo que a mí me pasaba por aquella época. Kurt lo dijo claro y poético. El disco terminó de sonar y ya había oscurecido. Sin darnos cuenta, mi compañera y yo habíamos estado en un ruidoso viaje. El paso por cada canción, recibiendo las letras como una dosis intravenosa de poesía que de inmediato recorrió nuestros cuerpos, cambiando de alguna manera mi perspectiva de la música y quizá de mi vida también. La poesía siempre cambiará la perspectiva que uno tiene de la vida. La embellece o la entristece, no lo sé. El Inútero contiene una canción, una poesía que a mí me ha definido toda mi vida y aún lo sigue haciendo, poesía que narra cómo es mi vida ahora. Se llama Dumb, o en español Ido, y dice algo así: no soy como ellos, pero puedo pretenderlo. El sol se ha ido, pero tengo la luz. El día ha terminado, pero me estoy divirtiendo. Pienso que estoy ido, o tal vez estoy feliz. Mi corazón se ha roto, pero tengo pegamento. Ayúdame a inhalarlo y arreglarlo contigo. Fluyamos por ahí y pasemos el rato sobre las nubes, y cuando bajemos tendremos una resaca. Desnudo al sol caeré dormido. Deseos lejanos, el alma es barata. Lección aprendida, deséame suerte. Alivia la quemadura, despiértame.